porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, pues buenas tardes, los saludo, bueno, más bien buenos días, me acostumbré al anterior formato del programa, el horario. Pues los saludo con el gusto de estar nuevamente aquí en una emisión más de las dudas del católico, aquí en la Catedral de San Buenaventura, en nuestra diócesis de Cuautitlán. Y pues estoy muy feliz de regresar nuevamente con este programa de las dudas del católico que habíamos mantenido en pausa por unos meses. Y pues me da gusto saludarlo, me da gusto nuevamente saludar a Nancy, saludar al padre Andrés, ahora el nuevo encargado de la comunicación pastoral en nuestra diócesis. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, propio de este tiempo que acabamos de empezar, este miércoles de ceniza, en el cual pues se acabó este periodo del tiempo ordinario y estamos por vivir pues uno de los tiempos de mayor enseñanza y mayor cambio en nuestra iglesia. Hoy vamos a platicar cómo podemos vivir la cuaresma de una buena manera en este 2025 lleno de retos, lleno de limitaciones. Y pues me da mucho gusto saludarlo, padre. Pues a mí también, Hugo, bienvenido, y también mucho gusto a nuestros radioescuchas, quienes nos están siguiendo en las distintas redes sociales. Recuerden que este programa es para fortalecimiento y crecimiento en la fe de todos nosotros, ¿no, Hugo? Y como ya bien lo dijiste, es un tema que realmente a todos nos toca vivir, ¿no? Así es que vamos a iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre bueno, envíe sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos ilumine, nos fortalezca y sobre todo, tú seas quien vivas en nuestro corazón en esta cuaresma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, padre. La primera pregunta, ¿no? ¿Qué es cuaresma? ¿De dónde viene cuaresma? Porque la cuaresma la iniciamos en miércoles de ceniza, ¿no? Así es, padre. Entonces, ¿qué significa la cuaresma, Hugo? ¿Qué sabes sobre la cuaresma? Pues es un tiempo de preparación. La palabra cuaresma nos recuerda el número 40, que es un número pues que vemos muchas veces en la Biblia. Recordemos el misterio de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo 40 días en el desierto preparándose. Recordemos los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, que también fue un tiempo de preparación para encontrar esa tierra prometida. Y para nosotros también es un tiempo de preparación, un tiempo en el cual pues esperamos la Pascua y posteriormente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en este tiempo de preparación pues tenemos muchas cosas que aprender, padre. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y la cuaresma significa cuadragésimo, ¿no? Es decir, 40 días. Y pues en realidad lo más curioso es que no solo son 40 días, son un poquito más. ¿Por qué? Porque todo esto corresponde también a nuestro calendario lunar, que varía, ¿no? La Semana Santa siempre varía, no cae siempre en una fecha fija. Sin embargo, es importante, creo, me parece fundamental, saber qué significa la cuaresma para entender por qué se une con la Semana Santa. Y creo que aquí está la riqueza y la novedad del tema, porque cuando hablamos de cuaresma, todos sentimos que ya sabemos qué es cuaresma. Sí, no, y lo relacionamos mucho con vacaciones y lo relacionamos mucho con consumismo, porque pues empezamos a ver por ahí muchos letreros de es cuaresma, consume pescado, y empezamos a ver la promoción del viajecito a la playa y todo eso, y creo que muchas veces malentendemos este tiempo, no lo vemos como un símbolo de poder relajarnos, de poder vivir algo con alegría, y por el contrario, no es un tiempo de abstinencia, es un tiempo de contrición. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y primero vamos a definir originalmente qué significa el vivir este tiempo de interioridad. Cuando nosotros fuimos a la misa del miércoles de ceniza, habíamos escuchado una lectura hermosa, ¿no? Una lectura hermosa donde nos decía, cuando tú vayas a dar limosna,
que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Báñate, perfúmate. Cuando tú vayas a hacer ayuno, exactamente, que no se note, que se vea alegría, no, que no sea exterior, ¿no? Cuando tú vayas a orar, recuerda que tu Padre que está en lo secreto, Él te reconocerá en el silencio, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo es que este tiempo es totalmente de interioridad y de una profunda conexión con Dios nuestro Señor. Y lo primero que tengo que decir, Hugo, es que de repente olvidamos algo tan fundamental que significa la Cuaresma es prepararnos para nuestra renovación del bautismo. Así es. La renovación del bautismo, y aquí creo que es donde tiene el sentido más grande la Cuaresma. Cuaresma no significa solo abstinencia, ayuno, oración, sino también significa que todo esto es para renovar nuestras promesas bautismales. ¿Qué día, Hugo? ¿Qué día se renueva nuestro bautismo? El sábado de gloria. Totalmente de acuerdo, el sábado de gloria. Y este sábado de gloria significa renovarnos todos con Cristo, porque se enciende el cirio pascual, se bendice el agua de la pila bautismal y principalmente se renueva todo. Así es. Todo. Jesucristo lo volvemos a glorificar en su versión más hermosa, que es la resurrección. Y entonces tiene mucho sentido, Hugo. ¿Por qué nosotros en un tiempo como el 2025 tendremos que renovar nuestro bautismo? Pues creo que es muy importante reconocer nosotros como pecadores. Este tiempo a mí me recuerda mucho a una parábola, y creo que es muy importante en este tiempo, pues tal vez leerla, que es la del hijo pródigo, y cómo el hijo pródigo se va, y durante ese tiempo de abstinencia que vive lejos de los lujos que tenía en casa de su padre, él se reconoce pecador, como en ese tiempo él quiere regresar y pedirle a su padre que lo perdone, se duele de haberlo ofendido con su partida, y a fin de cuentas el padre le da la bienvenida con los brazos abiertos y de una manera amorosa, ¿no? Entonces creo que para nosotros es algo semejante, es una época en las cuales debemos de abstenernos, debemos de darnos cuenta de todas las grandezas y maravillas que significa vivir en la misericordia de Dios o en la gracia de Dios, y es un tiempo también para reflexionar, acercarnos a los sacramentos, pedirle perdón a Dios a través del sacramento de la reconciliación, y bueno, vivir una Semana Santa, como usted nos dijo, y un sábado santo, pues ya de una manera muy alegre, esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco, a quienes seguimos orando por su salud y por su recuperación, porque Dios hace milagros, hace maravillas en un tiempo como el que vivimos, ha dicho que esta Cuaresma también es una peregrinación. Gracias. Somos peregrinos, y es importante como peregrinos ir caminando poco a poco. En una peregrinación habrá sol, habrá tempestad, habrá obstáculos, habrá caídas incluso, Hugo, pero lo importante es perseverar en ese camino de profunda interioridad espiritual. Y algo muy importante, Hugo, es que ¿para qué tanta oración? ¿Para qué? Vamos ahorita a especificar qué significa oración, ayuno y todo lo que se nos pide durante este tiempo, pero ¿para qué? Si no lo unimos y lo vivimos en este triduo pascual que es fundamental. La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. A partir del jueves santo inicia lo que la Iglesia llama triduo pascual o días sagrados, ¿no? Días fuertes de la Semana Santa, que es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Y estos 3 días son importantísimos nosotros vivirlos. Y aquí viene como el culmen de toda esta preparación, de todo este caminar y ir al encuentro de la meta, ¿no? La meta que sería también recordar que somos
seres espirituales, que no solamente somos seres físicos, que nuestra vida material por supuesto que es importante y por supuesto que vivimos tantas cosas en nuestra vida terrena, pero también tenemos ya en esta vida una vida espiritual, y esa vida espiritual es la que estamos llamados a practicar este tiempo de Cuaresma. Ahora sí, como vida espiritual, porque queremos, ¿no? Como decía el salmo del miércoles de ceniza, es un salmo hermoso que hoy veníamos orando en el camino, Hugo, y decía el salmo número 50, tarea para todos, salmo número 50, reflexionarlo durante toda esta semana, donde durante toda esta Cuaresma, ¿no? Y aquel salmo dice: crea en mí, Señor, un corazón puro, renueva mi espíritu. O sea, crea en mí, Señor, un corazón puro. Es decir, esta semana, sigo con la semana, ¿no? Esta Cuaresma es para fortalecer, sanar y educar bien nuestro corazón. Así es, padre. Yo veía con mucho gusto que antes del padre ingresar a estar hospitalizado, sabemos que está enfermito y pedimos mucho por su pronta recuperación, pero nos dejó un mensaje muy, muy importante y nos deja 4 pilares, que es la oración, el ayuno, la penitencia y la misericordia. Y creo que sobre esos 4 pilares debemos de vivir nuestra fe en esta Cuaresma. Y ahora sí, padre, pues empezamos yo creo que un poquito de lleno a platicar sobre estos 4 pilares. Y que son fundamentales. ¿Y qué tal si empezamos sobre la oración? Bueno, la oración. Hugo, por supuesto que la vida de un católico es la oración. No hay mayor oración tan grande, lo dice el catecismo, que la Eucaristía. Pero para este tiempo de Cuaresma, la oración también fundamental es el Vía Crucis. Y los Vía Crucis se hacen en todas las iglesias los días viernes. Así es. Y se va acompañando. ¿Por qué tú crees que es importante que un católico vaya a vivir el Vía Crucis como preparación para el Viernes Santo? Yo pienso que es momento de recordar el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto, ese tiempo que Él también estuvo meditando y le estuvo pidiendo al Padre este tiempo de preparación antes del Vía Crucis. Entonces siento que también es una oportunidad para poder nosotros también unirnos a ese misterio de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente. Por supuesto que la pasión hace una referencia a nuestra vida diaria. Dice Jesucristo, quien quiera seguirme, tome su cruz. ¿Cuál cruz? De cada día, pero sígame y vamos hacia adelante. A mí me encanta, y lo he dicho muchas veces, a mí me encanta saber el Vía Crucis con un grado de optimismo, de saber que ante las dificultades tú no debes de caerte, debes seguir hacia adelante, y que Dios también en el camino te mandará buenos cirineos. Así es, tenemos muchos obstáculos, por ahí ya usted lo mencionó en el programa pasado. Yo, por ejemplo, acabo de salir de una crisis con mi padre que estuvo muy enfermo. Dios nos pone muchas pruebas, pero creo que debemos unir nuestro sufrimiento y todas estas pruebas a la cruz de Cristo, y el Señor no nos abandona, ¿no? El Señor, sabemos que tenemos momentos muy difíciles, pero creo que si nosotros unimos estas pruebas y este sufrimiento a la cruz de Cristo, pues al final seremos resucitados, ¿no? Así como Él resucitó el tercer día. Así es, Hugo. Y bueno, hablando de Vía Crucis y hablando de cruz, tú también estás viviendo estos momentos, ¿no? Ya tu Vía Crucis. Así es. En la familia y todos lo vivimos también. Y entonces la oración, creo que la oración más sincera, más profunda que podamos vivir es ir recordando ese Vía Crucis e ir participando. Muchos de nuestros enfermitos en casa no pueden salir porque están en los hospitales, están en sus hogares padeciendo, ¿no? Viviendo ya su cruz. Mi consejo sería recordar el Vía Crucis, y el Vía Crucis lo podemos descargar de internet o lo podemos nosotros ver. Hay libritos, ¿no? del Vía Crucis, podemos seguirlo. Entonces yo les invito también a muchos de nuestros radioescuchas, principalmente aquellos que están en sus hogares y de repente dicen, quisiera ir a la iglesia pero no puedo.
vivan, porque ya lo están viviendo en cuerpo, en carne, en persona. Ustedes ya están viviendo también esa ayuda de la cruz con Cristo. Vamos con Cristo caminando y cargando también esta cruz. Y entonces creo que sería una práctica muy bonita, Hugo, de ir orando el Vía Crucis, ir meditando. No solo significa orar y la estación, no, significa como también interiorizarnos cada estación, porque cada estación significa también nuestra vida. Y algo muy bonito que también veía del mensaje del Papa es que nos decía que encontramos la oración en el silencio, ¿no? Nos decía que nos desconectáramos un poquito de la televisión, del celular, de las pantallas, y que en el silencio meditáramos este Via Crucis del Señor, ¿no? De su sufrimiento, y nosotros también tratar de prepararnos a través de este desierto, ¿no? Que se encuentra en el silencio, y creo que eso es muy importante. Dicen que no hay mejor oración que aquella que no se hace, ¿no? O no hay oración que no se escucha que aquella que no se hace. Entonces, creo que es un buen tiempo para buscar el silencio y tratar de hablar con nuestro Padre de lo que tenemos en nuestro interior. Así es, Hugo. Y también hablemos del ayuno, ¿qué te parece? Así es. Porque eso es algo también muy... Tenemos que ser críticos. Al fin el programa es cómo vivir esta Cuaresma 2025. O sea, en un tiempo como en el que vivimos, cómo vivir la Cuaresma desde el ayuno. Cuando hoy en la canasta básica, pues el pescado, ¿no? Los mariscos son un gasto muy grande. ¿Qué significa entonces el ayuno? Así es, padre, pues nos hemos llenado de mercadotecnia, ¿no? Y pues es aconsejable en la Cuaresma, por ejemplo, nos dicen dejar de consumir carnes rojas o consumir pescado, pero la verdad es que también esto se ha vuelto muchas veces un lujo, y comentamos que hay personas que pues no tienen a veces ni lo más mínimo para consumir de la canasta básica, ¿no? Hay que recordar que el ayuno es algo voluntario, que este ayuno es algo que no nos gusta. A mí me costaba mucho trabajo, padre, comprender el aspecto del ayuno, y cuando yo empezaba a hacer el ayuno pues me sentía molesto, pero creo que algo que a mí me motiva mucho del ayuno es que entre más uno se acostumbra a ayunar, uno se vuelve más fuerte. La tentación a veces de romper el ayuno y de comer por ahí un pan o algo, es muy fuerte. Pero si nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo a ser fuerte a través de este ayuno, también a veces se nos facilita así ya el dejar otras cosas que nos acercan al pecado, ¿no? A veces decimos, híjole, pues ahora voy a hacer el ayuno de no decir groserías, ahora voy a hacer el ayuno de no perder tanto el tiempo en el celular, y eso nos ayuda. Conforme nosotros vamos siendo más constantes en este ayuno, nuestra alma se va fortificando. Ayuno y abstinencia es algo muy interesante. Miren, primero algo anecdótico. ¿Cuántas veces en viernes de Cuaresma estamos con el taco de carnita, de pastor así, y recordamos que es viernes, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Y bueno, es que es una tentación, pero creo que este tiempo es bonito también porque nos hace ser muy conscientes de nuestra vida, Hugo, porque a veces vivimos en una vida tan veloz que no somos conscientes de qué comemos, qué no comemos, qué vivimos o qué podemos decir no. ¿Me explico? Siempre hay en psicología un término que me gusta mucho, dice autogobiérnate, ¿no? O sea, autogobiérnate, es decir, sé consciente de también decirle no a algo, ¿me explico? Y a mí me parece que esta Cuaresma nos enseña a ser sensibles en eso. Es decir, no vivas la vida así como te lleva la corriente, ¿no? Como te lleva la marea. No. Vive la vida consciente de también tú saber decir, esto no lo como, esto lo como, pero ¿por qué sentido? Al fin y al cabo el ayuno también, originalmente el ayuno es fortaleza del espíritu, ¿no? O sea, pero también el ayuno es un solidarizarnos con aquellos que realmente no tienen que comer, Hugo.
Por eso antes se pedía pues que no comiéramos carne. En realidad era eso, carne. ¿Por qué? Porque antes no tenían acceso mucha gente para comer carne muy seguido. Pero hoy, si nos vamos a una canasta básica, por ejemplo, el huevo, ¿no? Sí. Hablando en Estados Unidos, cómo subió ahora el huevo. Entonces, híjole, ¿cómo vivir esta cuaresma en el ayuno? Yo quiero leer desde la Biblia, en el profeta Isaías, el capítulo 58, que todos pueden seguir en casita. Y, por favor, Hugo, ¿me ayudas? Número 58, capítulo 58, versículo número 1. Y escuchamos todos. Dice, grita con voz fuerte, no te contengas, alza la voz como una trompeta y denuncia a mi pueblo sus delitos y a la descendencia de Jacob sus pecados. Todos los días me consultan y desean conocer mi voluntad, como si fuera una nación que practica la justicia y que no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas y desean estar cerca de Dios. Ustedes dicen, ¿para qué ayunamos si no haces caso? ¿Para qué mortificarnos si no lo reconoces? Pero en realidad, el día de ayuno, ustedes buscan hacer lo que les da la gana y explotan a sus trabajadores. Ayunan en medio de pleitos y peleas, golpeando salvajemente con el puño. El día que quieran hacer oír su voz en el cielo, no ayunen de ese modo. Esto es el ayuno que yo deseo, el día que alguien haga penitencia. Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre ceniza con vestido de luto. ¿A eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor? ¿No será más bien que el ayuno que yo quiero sea soltar las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrantar todos los yugos, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres que no tienen casa, vestir a los que no tienen ropa, y no desentenderse de los que son de tu misma condición humana? Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas cicatrizarán enseguida. Delante de ti marchará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues qué bonita lectura, ¿no? O sea, hermosísima. Esto creo que nos da paso a nuestro siguiente pilar de este tiempo de Cuaresma, que son las obras de misericordia, Padre. Sí, totalmente. Que ya el Papa Francisco en su pontificado ha como resaltado estas obras de misericordia, y que sí, es que olvidamos muchas veces eso, algo tan importante. O sea, ayunar no significa no solo no comer, sino también hacer cosas que normalmente no hacemos por nuestro prójimo, como por ejemplo, Hugo, ¿cuáles son las obras? Visitar a los enfermos, ayudar a veces a las personas que no tienen que comer, que están en situación de calle. Creo que este tiempo es una buena oportunidad para solidarizarnos con las personas menos afortunadas que nosotros. Y hay una que, la verdad, como sacerdote, siempre llegan a mí personas y me dicen, padre, no le hablo a mi mamá ni a mi papá. Desde hace muchos años vivimos distanciados. Y ya en sí, a veces la distancia es, los papás viven muy lejos, ¿no?, de los hijos, porque cuando pues forman una familia a veces también buscan otro lugar para residir. Entonces, hay una obra de la misericordia que recuerdo muy bien, que es llamar a los papás. Así es. Y llamar a los papás significa reconciliarte también muchas veces con los papás. Con los hermanos. Con los hermanos, con la familia. Tristemente, yo siempre lo he dicho, tristemente es curioso porque somos así los seres humanos. Crecemos en un mismo hogar, ¿no? Nacemos y vivimos en un mismo hogar, nos alimentamos en un mismo comedor, en una misma mesita, nos alimentamos durante años del mismo plato, y cuando crecemos nos dividimos, resaltamos mucho más nuestras diferencias que cosas tan comunes y tan hermosas que tuvimos en el pasado.
Entonces, creo que un ayuno, fíjate, un ayuno interesante desde una obra de la misericordia, creo que es tratar de buscar la unidad familiar, porque, híjole, el evangelio es la palabra de Dios es muy fuerte, ¿no? Cuando dice, bueno, cuando tú vengas, ¿no? A presentarte ante el altar y recuerdes que estás enemistado con tu hermano, mira, mejor deja a un lado tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, y ahora sí regresa, toma tu ofrenda y preséntala en el altar. Incluso en este tiempo de ordinario había, ¿no? Muchos evangelios donde decía, ¿qué tiene de extraordinario amar a quienes te aman? También lo hacen los pecadores. Tú tienes que amar incluso a tus enemigos. Uy, qué fuerte. Sí, y estamos hablando ya de nuestro cuarto pilar, que es la penitencia, ¿no? De hacer estos actos que nos recuerden pues la mortificación y que nos ayuden a ser mejores personas. Sí, penitencia, ¿no? También una de las prácticas importantes para este tiempo de Cuaresma, pues es la confesión. Y muchos hemos dicho, ay, ¿para qué me confieso con otro pecador? Si yo con Diosito desde aquí, Él me conoce y yo le pido, ¿para qué yo confesarme? Confesarse es un sacramento, punto número 1. Punto número 2, creo que siempre es importante también tener la conciencia tranquila, Hugo. Cuando uno entra a confesarse, al confesionario, cuando uno entra a desnudar tu alma, sales también con otro sentido, con otra conciencia, o por supuesto que con la gracia, ¿no? Pero eso creo que es importante también vivir en esta semana. Sí. En esta Cuaresma. En ese tiempo de preparación creo que es muy importante pues que hagamos una buena confesión. Sabemos que en internet pues podemos encontrar muchas guías para poder anotar y realizar una buena confesión y estar preparados para este tiempo de Pascua, ¿no? Que viviremos después de estos 40 días. Pues Padre, tenemos saludos y saludamos a Norma Angélica, que nos dice buenos días, bendecidos para todos. A alguien muy importante para usted, a Janet, la saludamos, le mandamos un abrazo. A María del Carmen Flores, que nos dice Dios les dé mucha fortaleza, bendiciones Padre Luis y Señor Hugo, y pues a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y creo que es muy importante, Padre, algo que veníamos platicando ahorita, tener un perfecto equilibrio entre las obras de misericordia y todos estos aspectos que vivimos en este tiempo de Cuaresma. Platicábamos como el miércoles de ceniza hay mucha gente que pues por tradición va y se pone la ceniza y las iglesias se llenan. Oía un padre que decía, es que el miércoles de ceniza es un día muy taquillero, ¿no? Porque va mucha gente. Y platicábamos también que el sábado de gloria durante los días santos, pues muchas veces ya las iglesias ya no están tan llenas. Entonces, creo que sí es muy importante que a la par de que asistamos a estos días a tomar la ceniza, también realizar estas obras de misericordia. Nos decía ahorita usted muy correctamente que pues de nada, y la palabra, ¿no? Que pues sí tenemos que ayunar y todo, pero pues también tenemos que acompañarlo con las obras de misericordia, ¿no? No se trata nada más de decir, pues no voy a comer carne el viernes y ya está, ¿no? Si no comemos carne y dejamos de hacer estas obras de misericordia, pues creo que no tienen mucho valor. Sí. Y en contra, ¿no? Lo mismo, ¿no? De nada sirve hacer muchas obras de misericordia y no acompañarla de por ejemplo, la visita al templo, ¿no? Que ahí también me gustaría comentar algo que últimamente he visto mucho en las redes sociales, que decía, en esta Cuaresma 2025, no te pongas ceniza, mejor haz obras de misericordia. Y no, una cosa no se cambia por otra, es algo que no se puede conmutar. Totalmente de acuerdo. Y también algo muy importante es no olvidar que si Cuaresma significa peregrinación,
también es una reflexión personal, íntima, de decir, híjole, en esta peregrinación, focalizar perfectamente qué es lo que me impide mi relación con Dios, qué es lo que me limita incluso mi buena relación con Dios, qué es la traba en el camino que siempre lo pongo o siempre está, ¿no? Vicio, pecado, como tú le llames, pero es bien interesante hacer este tiempo de Cuaresma como una introspección. Yo le decía a mi gente, no sé si recuerdas, Hugo, decía, wow, la psicología es, que amo la psicología y por supuesto que también me he auxiliado de ella, pero el evangelio mucho más antiguo que la psicología como ciencia, y ya la psicología nos enseñaba algo fundamental, dice, en el corazón, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces, wow, sí, es importante también en esta peregrinación ir focalizando perfectamente qué tienes que ir trabajando, pues para ser mejor hijo de Dios, pero también para ser mejor persona. Tengo en mis manos, es un libro que hace muchos años, en el 2017 me parece que leí, que se llama Dios o Nada, del cardenal Robert Sara, y es un personaje muy importante, lo tienen que recordar más adelante, y hablaba algo sobre, escribía en este libro fabuloso, que se los recomiendo muchísimo, sobre el miedo. Los cristianos tienen miedo al futuro, y creo que esto es también ir viviendo la Cuaresma, el no tenerle miedo al futuro, porque el futuro se debe vivir con optimismo y alegría. El Papa Francisco escribió, ¿no?, la alegría del Evangelio. Hay personas que viven una eterna Cuaresma. No, también vivir la Pascua, porque, o sea, si nos preparamos, si nos limitamos, si vamos a vivir muchas dificultades y adversidades, pero es para vivir también la gloria con Jesucristo. Y dice así de manera específica, dice, en la vida cristiana a veces surgen dudas, pero la confianza vuelve siempre. El mejor sinónimo de la palabra confianza es la palabra fe. De hecho, la confianza representa las más hermosas manifestaciones del hombre orientado hacia Dios. Su palabra no puede engañarme ni inducirme a error. La confianza del cristiano consiste en abandonarse plenamente en la eterna fidelidad con Cristo. Y creo que esta es también parte de la Cuaresma, Hugo. El nosotros saber que el pasado ya pasó y tenemos que aprender del pasado para no cometer errores del pasado en el presente. Lo que tenemos nosotros en este momento es el presente para mejorar el futuro. Pero el futuro definitivamente lo dejamos en manos de Dios. De Dios depende también nuestro futuro, porque nosotros confiamos en Él como en futuro. La palabra más fuerte para este 2025, para un católico, es la fe. Tener fe, aumentar la fe y tener esperanza en Dios nuestro Señor ante momentos muy caóticos, ante momentos muy turbios y tristes que la realidad humana nos presenta, pues en este tiempo, porque efectivamente, en comparación a otros años, este año está iniciando muy fuerte, ¿no? Así es, padre. Tenemos para los católicos, pues muchos ataques, muchas tentaciones, bombardeándonos por todos lados para salirnos del camino, ¿no? Y pues debemos de ser fuertes, agarrarnos fuertes de estos 4 pilares que comentamos ahorita, de la oración, del ayuno, de las obras de misericordia y de la penitencia, pues para poder vivir una buena Cuaresma, una Cuaresma que nos lleve a la alegría de la Pascua y de la resurrección del Señor. Tenemos un comentario de Eri que nos dice: ¿cómo discernir para hacer obras de misericordia en este tiempo en el que las personas abusan de ello y sacan provecho de quienes lo hacemos con buen corazón para que hagamos y sean para un verdadero beneficio y no un abuso? Muy buena pregunta de Eri. Sí, Eri. Mira,
ya lo decíamos al inicio, la mercadotecnia está a las vivas, ¿me explico? No sé, veía un spot, ¿no?, en internet donde decía un noticiero, incluso en las noticias, pocas veces ahora escuchamos la homilía de nuestro obispo, la homilía del cardenal o la homilía del papa, pero hoy sí uno de los noticieros decía: ¿cuáles son los alimentos que se deben comer en esta cuaresma? Según la tradición, los alimentos que se deben de comer en esta cuaresma son, y empezaba a hablar de mariscos, pescados, etcétera, pero de fondo, pues esto era consumismo, más que otra cosa, ¿no? Y así como este spot, así puede haber muchísimos, pero tenemos que ser críticos porque, como tú lo decías, Eric, nosotros lo hacemos con otro sentido, mucho más profundo que el visible, ¿no? Por eso, tu Padre que está y que ve lo secreto, Él te recompensará. Entonces, por supuesto que este tiempo es vivirlo de profunda interioridad con Cristo. Y yo creo que con entrega. Yo siempre le digo a los enfermos: híjole, por supuesto que confiamos en los medicamentos y el diagnóstico que un doctor te da. ¿Por qué? Porque confiamos, ¿me explico? Pero también es importante hacerlo en nombre de Dios y decir: me tomo este medicamento y, Diosito, en tus manos, me voy a hacer estos análisis y en tus manos, me voy a someter a una cirugía, pero que tú seas el que me operes, que tú seas el que estés conmigo. Entonces, siempre el sentido cristiano, poner a Cristo en el centro de nuestra vida, le da el toque importante de la cuaresma, ¿no? Sí, creo que todos hemos vivido o pasado lo que nos pregunta Eri, y mi esposa siempre me dice algo que pues a mí se me queda muy grabado, que me dice: tú haces el bien sin mirar a quién, ¿no? Entonces, pues nosotros hay que pues ayudar a la gente. Pues ya, si la gente abusa a veces de esa ayuda que se les da, pues bueno, ya Dios y su justicia pues verán con él pues qué pasa, ¿no? Pero pues mientras nosotros podamos ayudar, pues creo que no hay que negar la ayuda a quien nos lo solicite. Porque lo hacemos en nombre de Cristo. Así es, totalmente. Hugo, estamos llegando ya a nuestro punto final, porque después siguen más actividades, y a mí me gustaría terminar, si es que no tienes algo más, y en cabina no hay nada más por los comentarios, ¿no? ¿Listo? Entonces, también puede... un paréntesis, ¿no?, importantísimo. Estamos en prueba. Yo sé que les dije que ahora íbamos a ser el viernes después de la coronilla. Hemos tenido algunas dificultades, ¿no? Y entonces estamos como viendo en qué momento nos vamos a poder ajustar para continuar con este programa que nos gusta, nos nutre, y sobre todo pedimos a Dios que también a ustedes les guste, les ayude, porque lo hacemos de muy buena voluntad, sinceramente. Entonces, el tiempo no lo sabemos aún. Hoy, las dudas del católico se dieron a las 10:30 más o menos, más o menos, pero no lo sabemos dentro de 8 días. Vamos a estar ajustándonos. Sin embargo, dentro de 8 días ya no es muy factible que sea por la tarde, es decir, después de la coronilla, después de las 3, es muy probable que ya no sea de esa forma. Vamos a seguir más bien con este horario, pues justamente porque tanto Hugo como un servidor tenemos más responsabilidades para esta jornada. Entonces, estamos tratando de ajustarnos, les pedimos su comprensión y también pedimos a Dios haya el espacio para ustedes y podamos seguir pues en contacto y en comunicación. Pero que Diosito también nos vaya iluminando. Los tiempos de Dios son perfectos. Bien, quiero terminar con unas palabras tan bonitas de Santa Teresa de Jesús, el cual escribió en este sentido de confiar a Dios, confiar en Dios para el futuro y para lo que venga. Y ella escribía de una forma poética muy, muy bonita. Decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén.
Amén, así sea. Que así sea. Sí. Pues muchas gracias, Padre, gracias a Nancy en cabina, gracias al Padre Andrés y pues nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios los llene de bendiciones. Un abrazo fuerte a todos.